Muy buenas y bienvenidos un día más a La Crítica Lúdica, el canal donde analizo juegos de mesa de forma clara, directa, pero sobre todo honesta. Hoy os traigo un juego que nos transporta a los bosques del sur de Alemania para vivir una experiencia de expansión, de creación y de artesanía. Un lugar donde la madera, el carbón, la arena y el agua se transforman con esfuerzo en cristal, en progreso y en victoria. Os hablo de Selva Negra, el nuevo juego de Uwe Rosenberg junto a Tido Lorenz, publicado en 2024 por Feuerland y que nos trae al castellano Maldito Games. Es un juego de 1 a 4 jugadores con partidas de entre 60 y 120 minutos de duración y recomendado para mayores de 14 años. Tiene una complejidad de 3,23 sobre 5 y en el momento de publicar este vídeo su precio ronda los 50 euros. Estamos ante el heredero espiritual de Glass Road, pero ¿vale la pena adentrarse en esta Selva Negra? ¿Vuelve a dar con la tecla el mítico diseñador alemán? Vamos a verlo. Tenemos una caja en formato cuadrado con unas dimensiones de 31,3 por 31,3 por 9,5 centímetros de fondo. En cuanto a la ilustración delantera, como veis, tenemos una imagen del bosque de la propia Selva Negra con ese claro central desde donde pasan algunos rayos de luz. A mí me ha parecido sencillamente preciosa. Es el ejemplo de cómo algo tan sencillo puede resultar tan idóneo. En cuanto a la contraportada, aquí sí tenemos lo de siempre, una simulación de partida a 2 jugadores con algunos de sus componentes y una pequeña introducción al juego. Abrimos la caja y como veis tenemos muy poco aire, y es que pese a ser de un tamaño bastante generosa, está muy bien aprovechada. No tenemos un inserto, pero sí contamos con una cuna que, aunque no nos va a permitir organizarlo absolutamente todo, sí nos va a ayudar a separar aquellos tableros o losetas de mayor tamaño del resto de componentes del juego. Aquí podéis verlo un poquito mejor. Es un divisor de cartón bastante grueso, eso sí, que sin ser nada del otro mundo cumple con su propósito. Tenemos un tablero central de 4 alas, buena calidad, buen grosor, con un diseño además bastante funcional, que cuenta con doble cara, aunque son exactamente iguales, y es que lo único que cambia es la información que se nos muestra en la esquina superior izquierda del tablero. Por el lado, para 2, 3 o 4 jugadores tenemos un resumen de componentes en función del orden de turno, y por el lado de un jugador que contamos con un track de ronda, y es que la partida en este modo finaliza de distinta forma a como lo hace en el modo multijugador. Contamos con 3 tableros de edificios, uno para edificios grandes, 2 para edificios pequeños, que son de buena calidad, tienen un diseño muy temático, pero la verdad es que son bastante grandes. Nos van a servir para organizar todos los edificios durante la partida. En el caso de los edificios pequeños van numerados del 1 al 36, por lo que será un poquito tedioso. Tienen un icono al lado izquierdo de cada fila, lo que nos ayudará a identificarlos mejor durante la partida. Además, en el reverso de uno de los tableros de edificios pequeños contamos con un track de puntuación que nos servirá para el conteo final. Tenemos 12 losetas de terreno pequeño que nos van a permitir ampliar nuestros dominios. Tenemos 23 losetas de bosque y 52 de paisajes, que se dividen en 32 entre cultivos y estanques, que son a doble cara, y 20 de pastos, que nos permitirán obtener puntos de victoria al final de la partida por nuestro ganado. 11 tareas, que no son otra cosa que objetivos públicos que vamos a poder cumplir durante la partida, pero que en vez de entregarnos puntos de victoria, nos otorgarán algún beneficio inmediato bastante interesante. Tenemos 17 trabajadores que forman las acciones principales del juego y que se prepararán de forma aleatoria, por lo que no siempre van a formar las mismas combinaciones y por tanto tendremos que adaptarnos en cada partida. 14 losetas de edificios grandes, de las que utilizaremos 4 o 5 en cada partida en función del número de jugadores, por lo que también le aportará un puntito de variabilidad. 36 edificios pequeños a doble cara, por lo que contamos con 72 edificios de este tipo.
Los usaremos todos en cada partida, pero jugaremos con 26 de la cara A y 10 de la cara B de forma aleatoria. Eso hará que cada partida tengamos sensaciones ligeramente diferentes. 50 meeples de ganado divididos entre cerdos y vacas, además de las típicas losetas multiplicadoras por si se nos quedaran cortos. Una loseta de ayuda de jugador a doble cara y un meeple de reloj de cuco para el modo solitario. Bien, una vez visto los componentes comunes de este Selva Negra, vamos ahora con los componentes de jugador y comenzamos con el tablero de producción, que como veis está compuesto por 2 diales y algunos remaches. Habrá que montarlos cuando destroquelemos el juego, pero vaya, no tienen ninguna dificultad. Los tableros son de muy buena calidad, tienen un grosor por encima de la media y los diales funcionan francamente bien. En cuanto al diseño, a mí me ha gustado mucho, transmiten ese aire clásico pero lo hacen de forma muy llamativa. Eso sí, tengo que decir que los tableros se comban, da igual cómo los guardéis en la caja, da igual la cantidad de bolsas de sílice que puedas poner encima porque se comban. No es nada exagerado ni mucho menos y no afecta para nada en la partida, ya que los marcadores que ponemos encima ni se mueven ni patinan. Pero bueno, es algo que está ahí y a mí no me ha gustado. Tenemos losetas de terreno principal, una para cada jugador, que son iguales que las losetas de terreno pequeño, pero el doble de grandes. Nos van a permitir de entrada alojar ya algunos edificios o tener ganado. A cada jugador entregaremos un set de marcadores de cada tipo, así como una loseta de casa de vidrio junto a su marcador de progreso y una loseta recordatorio de tareas y recursos. Podremos pegarles unas pegatinas que vienen incluidas en el juego, como veis las mías ya están pegadas y aunque es un poco tedioso nos van a ayudar a identificarlos durante la partida. A cada jugador entregaremos también una figura del color que elija junto a la ficha de jugador del mismo tipo. Sí, pese a que es un juego de 1 a 4 jugadores, veis 5 figuras de 5 colores distintos, pero es que para el modo solitario necesitaremos las 5. Y por último, pero no por ello menos importante, es el reglamento de juego. Tiene una calidad bastante decente, está bien estructurado, se lee con facilidad y cuenta con bastantes ejemplos. Además, tiene únicamente 16 páginas a las que si quitamos las que están destinadas a la preparación de partidas y al anexo de losetas del juego, nos quedan únicamente 7 u 8 para aprender a jugar. Selva Negra nos propone revivir el oficio del vidrio soplado en la Alemania del siglo XIII. Seremos dueños de unos dominios bastante humildes y deberemos expandirlos viajando por la Selva Negra de pueblo en pueblo. Deberemos contratar trabajadores, construir edificios, trabajar la tierra o criar ganado. Como siempre, en los juegos de Uwe Rosenberg la temática está presente pero filtrada. No es un juego narrativo, pero sí logra que cada acción tenga sentido. Cuando avanzamos en la producción de vidrio, cuando sacrificamos animales por carne, cuando ampliamos nuestro dominio, sentimos que estamos haciendo algo tangible, algo que forma parte de un proceso histórico y humano. El corazón mecánico del juego son las ruedas de producción, 2 diales, uno para el vidrio y otro para la cocina. Cuando tienes al menos un recurso básico en cada categoría, la rueda gira y se produce un bien avanzado. El sistema es limpio, es elegante y la verdad es que es bastante adictivo. Gestionarlo bien es la clave para tener un motor económico eficiente. A esto hay que sumarle la colocación de trabajadores con movimiento entre pueblos que implicará que gastemos provisiones. Aquí aparece un minijuego de rutas y de planificación que nos ofrecerá un reto táctico bastante interesante. Bien, antes de explicaros por encima cómo funciona este Selva Negra, quiero hacer un poco de hincapié en las ruedas de producción. Como veis, tenemos 2 ruedas de recursos. En nuestro tablero la de la izquierda corresponde a la vidrería y la de la derecha a la cocina. Los números del centro de cada rueda indican cuánto tenemos de cada recurso. Todos los recursos a la derecha de la manecilla del dial se consideran recursos básicos, así como todos los recursos a la izquierda de la manecilla del dial serán recursos refinados. Nunca podremos tener más de 7 de un recurso básico ni más de 3 de un recurso refinado. Deberemos de tener presente que siempre que obtengamos o paguemos recursos lo haremos moviendo los marcadores dentro de las ruedas, nunca moveremos los diales.
En el caso del carbón, cuando lo obtengamos solo podremos hacerlo en una de las ruedas, no podremos dividirlo entre las dos. Eso sí, al pagar podremos gastarlo de ambas. Cada rueda tiene dos números con fondo oscuro en el centro, el 0 de la sección grande y el 3 de la pequeña. Cada vez que ambos espacios negros estén vacíos en una misma rueda, produciremos recursos inmediata y automáticamente. Giraremos en sentido horario el dial de la rueda de recursos hasta que al menos uno de los espacios negros ya no esté vacío. Esto deberemos hacerlo de forma obligatoria en el mismo momento en que suceda, no importa si es después de una acción o en mitad de una recompensa. En el momento en que el dial de nuestra rueda de cocina mueva nuestra loseta recordatorio de tareas y recursos, revelaremos inmediatamente una tarea de la pila, la colocaremos en su lugar en el tablero central y además obtendremos un recurso básico a nuestra elección. Tenemos dos tipos de tareas, las de ubicación, que son las que tienen una ubicación fija con un fondo verde de montañas y un icono blanco en la esquina superior izquierda. Si revelamos una de ellas, la deberemos colocar en el espacio correspondiente del tablero según su icono. Y también tenemos las tareas de trabajador, que son aquellas con un fondo de pueblo y un icono negro en la esquina superior izquierda. Estas siempre estarán asignadas a un trabajador específico, por lo que si revelamos una de ellas deberemos colocarla en el espacio de tarea del pueblo en el que esté ese trabajador. Si ya hubiera una tarea en ese espacio, la colocaremos en el siguiente pueblo más cercano en sentido horario. Para terminar, todas las tareas son de un solo uso, por lo que si completamos una, la colocaremos junto a nuestro tablero, revelaremos una nueva y la colocaremos donde corresponda. Bien, ahora que entendéis mucho mejor las ruedas de producción, voy a pasar a explicaros el funcionamiento básico de este Selva Negra. La partida tendrá una duración indeterminada en la que todos los jugadores iremos realizando turnos en sentido horario, comenzando por el jugador inicial. En nuestro turno podremos hacer un turno normal o bien pedir limosna. En cualquier caso, una vez terminamos con nuestra acción, pasaremos el turno al siguiente jugador y así seguiremos jugando hasta que ambos marcadores de provisiones en nuestra rueda de cocina alcancen ese icono del reloj de arena, momento en el que se activará el final de partida y todos los jugadores, incluido aquel que lo activará, dispondrán de un turno extra antes de pasar a la puntuación final. En un turno normal podremos pagar una mercancía de forma opcional y luego mover y realizar una acción de forma obligatoria. En el caso de elegir la acción opcional de pagar una mercancía, deberemos pagar exactamente una para intercambiar las ubicaciones del mercader itinerante por la de cualquier otro trabajador del tablero central. No importa en qué pueblo esté ni el mercader ni el otro trabajador, así como tampoco dónde se encuentre nuestra figura. Esto nos va a permitir no solo acercar o alejar la loseta del mercader itinerante donde más nos interese, sino también reestructurar los trabajadores en los pueblos, lo que le otorga un componente táctico bastante inteligente. Una vez elegida la opción de pagar una mercancía o no, estaremos obligados a movernos y podremos hacerlo dentro del mismo pueblo donde ya estemos, a otro pueblo diferente del mapa o a una tarea de ubicación. En el caso de que decidamos mover dentro del mismo pueblo, no tendremos que pagar ningún coste. Colocaremos nuestra figura en una casilla vacía entre dos trabajadores, teniendo en cuenta, eso sí, que deberemos de poder realizar al menos una de las dos acciones adyacentes. Si no podemos realizar ninguna de las dos, no podremos colocar ahí nuestra figura. Si decidimos mover a otro pueblo, tendremos que seguir los caminos del tablero. Cada camino tiene un coste de una provisión indicado junto al mismo, por lo que si pasamos por varios caminos para llegar al pueblo destino, deberemos sumar el coste de todos por los que hayamos pasado. En este ejemplo, para viajar con nuestra figura amarilla hasta el pueblo donde está la figura de color negro, deberemos pagar 2 provisiones.
Colocaremos a nuestra figura en una casilla vacía de ese pueblo teniendo en cuenta los requisitos de colocación de igual modo, por lo tanto tenemos que poder cumplir al menos una de las dos acciones adyacentes. Además, pagaremos un recurso básico a nuestra elección por cada figura de otro jugador que ya estuviera en ese pueblo. Ellos no tienen por qué quedarse ese recurso, solo lo reciben si quieren, pero nosotros sí estaremos obligados a pagarlo tanto si se lo quedan como si no. Por último, también podremos mover a una tarea de ubicación. En este caso funciona igual que mover a otro pueblo, tendremos que pagar el coste de movimiento en provisiones por cada camino por el que pasemos. Eso sí, tendremos que tener en cuenta que solo podemos mover a una tarea de ubicación si como acción de ese mismo turno podemos completarla, si no, no podremos mover allí. Si la tarea estuviera dentro de un pueblo, podremos completarla desde cualquier casilla vacía de ese pueblo. En vez de visitar a uno o dos trabajadores adyacentes, simplemente completaremos la tarea. Podemos pedir limosna en lugar de jugar un turno normal, pero debemos de tener en cuenta que si en nuestro turno no podemos colocarnos en una casilla vacía, bien porque están ocupadas, bien porque no podemos llevar a cabo al menos una de sus acciones adyacentes, o tampoco podemos viajar porque no tenemos provisiones, entonces estaremos obligados a pedir limosna. En el momento en que pedimos limosna, si nuestra figura está en una tarea de ubicación, la dejaremos en el mismo sitio, y si está dentro de un pueblo, la colocaremos justo en el centro. En cualquier caso, tanto si estamos fuera como si estamos dentro de un pueblo, obtendremos una provisión y finalizaremos nuestro turno de forma inmediata. Bien, vamos a ver ahora algunas de las acciones de los trabajadores del juego que sin duda son la esencia del mismo. Recordad que podremos visitar a uno o dos trabajadores adyacentes a nuestra figura como una única acción. Además, si decidimos visitar a ambos, primero visitaremos a uno de ellos y luego al otro, eso sí, en el orden que prefiramos. Tenemos acciones de recompensa inmediata como conseguir un cerdo, una vaca, construir o avanzar nuestro marcador de progreso en nuestra casa de vidrio. Podremos colocar hasta 2 vacas en cada establo, un cerdo en cada bosque y hasta 3 de ganado del mismo tipo, es decir, hasta 3 vacas o 3 cerdos, pero no mezclados, en cada pasto, que será el sitio donde los animales nos otorguen puntos de victoria al final de la partida. Si tenemos que avanzar el medidor de progreso de la casa de vidrio, lo moveremos hacia arriba la cantidad indicada de casillas. Si el marcador llega al espacio superior, cogeremos un terreno pequeño del suministro, lo colocaremos a la derecha de nuestros dominios, colocaremos 2 bosques en las casillas indicadas y colocaremos de nuevo la casa de vidrio sobre el establo de ese terreno. Colocaremos el marcador de progreso en la casilla inferior del medidor. También tenemos trabajadores que nos otorgan una recompensa en función de ciertos elementos en nuestros dominios, como pueden ser la cantidad de estanques o de cultivos. Y por último, también tenemos aquellos que nos pedirán pagar algo cuyo coste estará en color rojo para obtener una recompensa. Y por último tenemos la loseta especial del mercader itinerante, que nos otorgará 2 recursos básicos del mismo tipo y al resto de jugadores 1 del recurso elegido. Bien, vamos a ver ahora cómo funciona la acción de construir edificios, que es sin duda la más importante del juego. Vamos a empezar por los edificios pequeños, que tendremos disponibles 36 en cada partida. Tendremos que pagar el coste impreso en el lado izquierdo de la loseta y por supuesto tener espacio en nuestros dominios. Tenemos edificios de conversión de recursos con fondo azul que podremos utilizar en cualquier momento a través de las acciones menores de las que luego hablaremos. Tenemos también los de efecto inmediato, que son aquellos con fondo beige y un barril en la esquina izquierda, que nos otorgarán una recompensa inmediata una sola vez justo en el momento de construirlos. Edificios de efecto permanente, que son aquellos con fondo rojo y una rueda en la esquina inferior izquierda, que nos otorgarán un beneficio cada vez que se cumpla esa condición durante la partida. Y por último, los edificios con fondo amarillo y una lámpara en la esquina, que nos otorgarán puntos de victoria en función de la condición de la propia loseta.
Una vez pagados los costes, llevaremos nuestra loseta a uno de los espacios vacíos de nuestros dominios, teniendo en cuenta además que todos los edificios nos otorgarán unos puntos de victoria al final de la partida, que vienen representados por esa pequeña estrella en la esquina superior derecha. En el caso de los edificios grandes funcionan exactamente igual que los edificios pequeños, salvo porque son más caros y ocupan 2 espacios en nuestro tablero. Además de todas las acciones que podemos hacer con los trabajadores, también tenemos las acciones menores que podremos realizarlas en cualquier momento, incluso en el turno de otro jugador, salvo mientras estamos visitando a un trabajador. Estas acciones menores nos van a permitir usar todas las habilidades de conversión de nuestros edificios azules, así como retirar losetas de paisaje, aquellas de cultivos, estanques o pastos de nuestros dominios para hacer espacio a otras losetas. No podremos retirar con esta acción ni bosques ni edificios. Al final de la partida pasaremos a la puntuación final. Obtendremos un punto de victoria por cada recurso de vidrio, 2 puntos por cada terreno pequeño, 1 punto de victoria por cada ganado en un pasto, puntos de victoria según la manecilla de la rueda de cocina, tantos puntos de victoria como indiquen los edificios que tengamos construidos, así como los puntos de victoria que nos otorguen los edificios con fondo amarillo si los hubiera, en el caso de que hayamos cumplido sus condiciones. Sumamos todo y el jugador con más puntos de victoria será el ganador de la partida. En caso de empate, el jugador que activó el fin de partida será el ganador, de lo contrario ganará el jugador que sería el primero en realizar un siguiente turno. Por último, me gustaría añadir que en la variante a 2 jugadores, durante la preparación deberemos elegir otra figura de un color que no estemos utilizando para que actúe como figura neutral. Las reglas son exactamente igual que una partida a 3 o 4 jugadores, también la finalización de la partida, salvo por 2 excepciones. El primer cambio es a la hora de colocar las tareas en el tablero central, y es que aquí, cuando el segundo jugador mueva su loseta de recordatorio, colocará 2 tareas a la vez en el tablero. De este modo tendremos 3 tareas en juego, igual que en una partida a 3 o 4 jugadores. Y el segundo cambio está en la acción opcional de pagar una mercancía para mover al mercader itinerante, y es que aquí también tendremos que mover la figura neutral a una casilla vacía a elección del jugador. Puede ser el mismo pueblo, pero no puede quedarse en la misma casilla en la que estaba. Y por último, a efectos prácticos del juego, la figura neutral cuenta como cualquier figura de otro jugador, por lo que si decidimos movernos a un pueblo donde estuviera ocupado por su figura, también deberemos pagar un recurso básico o no podremos colocarnos allí. En el caso del modo solitario, aquí no nos enfrentaremos a ningún automa, simplemente es una variante del modo multijugador. Colocaremos el tablero central con la cara para un jugador y colocaremos el reloj de cuco en la primera casilla del indicador de años, o lo que es lo mismo, de la primera ronda. Y es que la partida en modo solitario dura exactamente 5 rondas. Cogeremos todas las figuras y es que en cada ronda dispondremos de 5 turnos y en cada turno deberemos colocar a una de las figuras. En el momento en que las hayamos colocado a todas, la ronda terminará. Avanzaremos el reloj de cuco, recogeremos las figuras y nos prepararemos para una nueva ronda. La primera figura que coloquemos la podremos colocar donde queramos sin tener que pagar coste alguno. A partir de la segunda figura, si la colocamos en un pueblo donde ya tuviéramos figuras anteriores, deberemos pagar un recurso por cada figura que ya estuviera, salvo la figura blanca, que ignora ese coste adicional por figuras presentes en el pueblo. Sin embargo, si la figura la colocamos en un pueblo distinto que el anterior que colocamos, tendremos que pagar el coste de movimiento en provisiones según la distancia donde colocáramos la figura anterior. En este ejemplo pagaríamos 2 provisiones porque es la distancia que hay entre la figura negra que acabamos de colocar y la amarilla que colocamos en el turno anterior. En el caso del mercader itinerante, como es lógico, conseguiremos 2 recursos básicos a nuestra elección. Cuando la rueda de cocina mueva la loseta de recordatorio, directamente añadiremos 3 tareas al tablero central.
y si queremos o tenemos que pedir limosna, simplemente nos saltaremos un turno colocando una figura a un lado de nuestro tablero de producción y obteniendo una provisión. Además, al inicio de la ronda 4 deberemos recoger todas las losetas de los trabajadores del tablero central, volverlas a barajar y preparar la partida de nuevo. Esto, que puede suponer un giro en mitad de partida porque nos obliga a adaptarnos de nuevo, me ha parecido un poquito anticlimático. Al final de las 5 rondas sumaremos nuestros puntos de victoria de la forma habitual y luego lo compararemos con una tabla que incluye el manual para ver qué bien lo hemos hecho. Bien, vamos a hablar ahora de las cosas que más me han gustado de este Selva Negra y quiero comenzar hablando del aspecto visual del juego, y es que es Uwe Rosenberg en estado puro. Me ha encantado cómo se respira ese aire a euroclásico por todos lados, casi puedes sentir la madera, el olor a hierba o incluso el sonido de los animales. Se nota que hay mucho mimo en la producción del juego, está todo muy cuidado y es fácil sentirse en esa época, en ese contexto histórico. Las ruedas de producción son pura magia y es que en esto el bueno de V es un auténtico maestro. Lo que en otros juegos serían simples pistas de recursos, aquí es un ecosistema dinámico con vida propia. Cada vez que logras producir vidrio o provisiones sientes que no has hecho una acción sino que has provocado una reacción en cadena, es casi alquimia lúdica. Además, esa necesidad constante de mantener el equilibrio en las ruedas genera decisiones bastante tensas. Por último, también me ha gustado mucho la profundidad estratégica del juego. Desde el minuto 1 tenemos disponibles todos los edificios, por lo que nos va a permitir abordar cada partida desde caminos muy distintos. Podemos priorizar animales, edificios grandes, edificios dorados que nos proporcionen puntos de victoria adicionales al final de la partida, o incluso podemos intentar expandirnos rápido. En fin, el juego te proporciona suficientes herramientas para que puedas construir tu historia. Además, tenemos una interacción sutil pero punzante. No hay confrontación directa, pero sí que hay tensión territorial y oportunismo. Los edificios se agotan, los espacios de acción se bloquean, las tareas están limitadas y pagar un recurso a otro jugador para moverte a su poblado duele, porque no solo nos supone un coste, sino que le estamos dando ventaja. Bien, vamos a hablar ahora de las cosas que menos me han gustado de este Selva Negra, y si antes os hablaba de las bondades de su producción y de su aspecto, también tengo que comentaros una cosita que no me ha gustado y que ya vimos en sus componentes, y son los tableros de producción que, como ya os dije, se comban. No es un drama, no afectan a la jugabilidad, pero sí que afean al conjunto final del juego. Creo que además el juego tiene una curva de entrada abrumadora, ya que la cantidad de iconos, edificios y opciones puede provocar una saturación brutal las primeras partidas, y es que aunque el juego no es difícil per se, el volumen de elementos visibles desde el inicio puede intimidar a cualquiera. No es un juego para todo el mundo y mucho menos si no tienes algo de bagaje en euros de este tipo. Para terminar, quería hablar de su escalabilidad. Funciona muy bien a 3 o 4 jugadores, pero no me gusta cómo escala a 2. Creo que el jugador neutral es un parche necesario, sí, pero un parche que no logra simular en ningún momento la tensión de un tercer jugador. No es que el juego no sea disfrutable, que lo es, pero es muchísimo más predecible. Bien, vamos ahora con el momento de poner a prueba la puntuación que le otorgan en la comunidad de la BGG. Como sabéis, a este Selva Negra le dan una puntuación total de 7,6, que no está nada mal. En mi caso, después de darle un buen montón de partidas en todas sus configuraciones, incluido ese desafiante modo solitario, después de valorar todas sus virtudes, que son muchas, y esos pocos defectos que tiene, pero que están ahí, he decidido darle una puntuación total de 7,8. Y es que si algo me ha quedado claro tras mis partidas a este Selva Negra es que ni Uwe Rosenberg ni Tito Lorenz han querido arriesgar con artificios mecánicos y han optado por el camino más conservador, perfeccionando lo que ya funcionaba, destilándolo, haciéndolo más elegante, más preciso y evocador. Y lo han conseguido, ya que cada engranaje está ahí por una razón,
Cada recurso tiene sentido y cada turno es una oportunidad para crecer, equivocarte, remontar o simplemente disfrutar. ¿Es el mejor juego de V? Quizá no, pero sí es uno de los más finos y redondos que ha firmado en los últimos años. Si te gusta Glass Road, este juego es una carta de amor extendida. Si no te gustó, quién sabe, quizá este sea el punto de reconciliación. Si eres amante de los euros de peso medio tirando a duro, de ese sabor clásico con decisiones profundas y constantes, si valoras la gestión eficiente de recursos, las sinergias y los puzzles bien diseñados, si sueles jugar a 3 o 4 jugadores y además eres fan de V. Rosenberg y no te importa que el modo solitario sea un supera tu puntuación, probablemente deberías ir a por él sin pensártelo, ya que creo que es un juego que te va a cautivar. Si por el contrario buscáis euros más narrativos o temáticos, este tiene alma pero es un juego de gestión pura. Si tenéis poca bagaje en euros de este tipo y os abruma tener tanta cantidad de opciones y caminos desde el inicio, si soléis jugar en pareja, si no os gustan los juegos de corte tan clásico o si pensáis que es mejor un automa o bot para jugar en solitario, quizá deberíais dejarlo pasar y mantener ese hueco vacío en vuestras estanterías para lo que pueda llegar. Y en cuanto a la gran pregunta, si no tengo ninguno de los dos, ¿cuál me compro? ¿Glass Road o este Selva Negra? Bien, si yo quiero jugar a un euro clásico más directo, un poco más ligero y que funcione mejor a 2 jugadores, sin duda me quedaría con Glass Road. Sin embargo, si quiero un euro mucho más profundo, más pesado, que funcione mejor en grupos de 3 o 4 jugadores, me iría a por este Selva Negra. Hay juegos que se juegan y otros que se viven, que no solo te exigen tomar decisiones, sino que también te invitan a detenerte, a respirar y observar lo que has construido. Selva Negra pertenece a este grupo tan íntimo y especial, porque al final de la partida, cuando giras por última vez las ruedas de producción, cuando colocas ese último edificio o alimentas por última vez a tu ganado, no estás simplemente acumulando puntos, estás cerrando un ciclo. Has limpiado el bosque, has encendido el horno, has negociado, renunciado, sembrado y recogido, y ahora en tu pequeña finca puedes mirar atrás y ver que dejaste una huella. Yo me quedo con eso, con la sensación de haber habitado un mundo, aunque fuera por un par de horas, con la satisfacción de haber entendido que la belleza está en la precisión y que la grandeza de un juego a veces se mide por lo que te deja dentro cuando ya has guardado todo en la caja. Y hasta aquí la crítica lúdica de este Selva Negra. Si te ha gustado, que espero que sí, ya sabes, déjame un buen like, suscríbete, comparte, no olvides activar la campanita para no perderte nada, pero sobre todo comenta qué te ha parecido a ti este Selva Negra, qué nota le darías tú y si crees que es mejor que Glass Road. Nos vemos en la próxima crítica lúdica, mientras tanto, seguid jugando. Un abrazo.